Hey, um, so everybody doing okay? ¿Cómo están? Okay. Ahí. And do we have any preguntas? ¿Tenemos preguntas? I think so. I saw some heads nod. So If we can get a couple of them, maybe just three at the most, because I want to get all the way through this study. Okay. Because I really got to be done at 11 today, because then I got the radio thing that probably isn't going to happen, which would be great. tiene sitio para el radio hoy día otra vez, pero quién sabe. Probablemente no va a salir, pero vamos a ver. Pero 2 o 3 preguntas y empezamos, dice. Entonces, ¿quién tiene preguntas? Él hablaba el miércoles hablábamos sobre Jeremías, ¿verdad? Pero ayer no pude hacer la pregunta. Yeah. So you talked about Jeremiah on Wednesday, but she didn't have a chance to ask the question yesterday. So. Hablaba sobre que era importante que estuviéramos en la palabra de Dios completa y que siempre viéramos las dos partes, tanto la exhortación como el ánimo y todo fuera conjunto. Yeah. Hoy en día nosotros estamos acá y podemos llevar las dos partes, pero luego de que salgamos, ¿cómo podríamos nosotros alimentarnos de una manera correcta? Como en tu propio tiempo. Sí. Yeah. So she said you were talking about the Bible and Jeremiah, and we need to have like the whole counsel of God. There's like there's encouraging parts and there's exhortation parts, you know. So how can we, you know, that's happening here. We're getting the whole thing, but when we leave here, how do we feed ourselves? How do we make sure we're getting all of that? Oh, I think there's an easy answer to that. Creo que hay una respuesta fácil. I mean, certainly just be in the Word daily, always making your way through the Bible. Es cierto que all the way through. tienes que estar en la Biblia y tienes que leerlo por completo para ti mismo, ¿no? Eso es algo necesario. And, you know, and as far as, you know, we have the ability with the internet to listen to good teachers as well. Y también tenemos la capacidad con el internet a escuchar buenas enseñanzas también. Mm-hmm. And, you know, when you're reading the Bible, I don't know about you, but sometimes I get comforted and sometimes I get busted. Y cuando yo estoy leyendo, no sé para ti también, pero a veces me conforta y otras veces me choca, no me exhorta. Mm-hmm. So it's up to us to even like receive that from the Word. Tiene que ver con usted o conmigo que recibimos esto cuando estamos en la palabra. In fact, we're going to be talking about that a little bit today. Y de hecho vamos a hablar de eso hoy día. ¿Puedo hacer mi pregunta de ayer? Yeah. She has another pregunta. Cuando él hablaba ayer sobre la lanza que le mandaba Saúl a David, ¿verdad? Y David estaba con el arpa. Nosotros podemos asumir que el arpa para nosotros sería la palabra, para nosotros confiar en ese momento cuando viene la... Yeah. So when Saul throws his spear at David, you talk about David having his harp, and could we say that the harp is like the word of God for us? That's kind of what we're trusting in as things are happening to us. No, the harp doesn't really speak of that, I don't believe. No creo que el arpa habla de eso. But David was living a life to bless others. Pero David estaba viviendo una vida para bendecir a otros. He was, you know, his job was to bless Saul. Su trabajo fue a bendecir a Saúl. And so so he played that music for the sake of blessing. Entonces él tocaba la música para bendecir a otros. And so the question is, are you going to be somebody who's out to throw spears at people, or are you going to be a person who seeks to bless people? Entonces la pregunta es si vas a ser una persona que está lanzando lanzas como Saúl, o vas a ser una persona que está buscando a bendecir a otros. You know what's really great is next week we're doing this like discipleship stuff where we read a book each week, and we're doing Tale of Three Kings next week. Woo, 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 woo. That's awesome. Vamos a leer un libro que tiene que ver con todo eso en el grupo de discipulado la próxima semana.
I've read that book like 8 times. Él dice que yo he leído ese libro como 8 veces. And I cry like a baby every time. Lloro como un bebé cada vez. Yeah. She said thank you. Oh, thank you. Gracias. Can I get one more question? Unless Una pregunta más. really. Yeah, Gabriel has one. Con respecto a lo que Jenny habla, Has to do with what Jenny said. ¿cómo es la mejor manera? Lo vemos en David, ¿no? Como él sirvió a Saúl. Yeah. Pero él estaba siendo atacado y aún así le servía. Yeah. So he's talking about like with David and Saul, that David was being attacked, but he was still serving. En un ejemplo que a nosotros nos pase, ¿cómo es la manera más correcta de actuar? So if that's happening to us, how do we handle it? How would we do that? How? ¿Cómo? I don't. You know what? It's so funny. I'm sorry for this really trite answer, but you just do it. Perdóname por la respuesta bien cortita, pero simplemente hazlo. You make a choice in your own heart that, you know what? I'm going to bless people regardless of what's coming at me. Es que tú tienes que tomar la decisión en tu propio corazón. Yo voy a bendecir personas, no me importa qué pasa a mí. And that is, that's a hard thing to do, and you only can do it by the grace of God. Y es algo difícil, y solo lo puedes hacer por la gracia de Dios, pero sí, es una decisión propia. Oh, they have one more pregunta. Good. One Okay, more. última pregunta. Algo parecido a lo que dice Gabriel. Cuando estamos dispuestos a servir en el ministerio o servir a las personas o ministrar a las personas y caminarlas a Cristo, es como una ley o es normal que nosotros suframos y pasemos por problemas para poder alcanzar y ministrar a otras personas. Yeah, so si vamos a servir al Señor, es necesario que sufrimos. Claro, porque hay un ejemplo, por ejemplo, estaba leyendo en Hechos 16, cuando encarcelaron... Espera, bro. So, if I understood the question correctly, he was saying, like, if we're going to serve the Lord and we're going to minister to other people, is it necessary that we suffer, that we go through difficult things so that we can reach others? And now he's got a quick example. Okay. Y el devocional estoy leyendo de hecho, ¿no? Y siempre veo que azotaron a los apóstoles por predicar el evangelio, por ministrar. Y una de esas es cuando Pablo estaba en Filipo, que lo encarcelaron con Silas, y cuando estaban adorando al Señor, hubo un terremoto y el jefe se iba a matar, pero por esa situación fue salvo la familia de este hombre, pero primero fueron azotados y presos. So he's reading in Acts in his devotions, and he's in Acts 16 with the Philippian jailer, and he says, they were beaten and thrown in jail and all of that, but because of that, the jailer and his whole family got saved, so there was salvation, but they had to get beaten first, so is that how it works, basically? It doesn't have to work that way. No tiene que ser así. Pero es necesario como que el padecimiento del servidor o Is it necessary for the suffering or the padecimiento? It's o el like sufrimiento the suffering of a servant. de las personas que ministran o que quieren servir y salvar a otras personas que lleguen a Cristo? Yeah. So So is it necessary that they serve so that they can, minister well and bring other people to Christ? And I believe it is absolutely necessary for God's servants to suffer. Yo creo que es absolutamente necesario que los siervos de Dios sufran. Now, let me explain something real fast here. Pero déjame explicar algo con eso. Life is hard. La vida es difícil. No matter if you know God or if you don't know God, you're going to suffer. No importa si conoces a Dios o no conoces a Dios, la vida va a ser difícil.
And when you're a Christian, Y cuando eres cristiano, then there is a purpose for your suffering. ahí, cuando eres cristiano, hay un propósito en el sufrimiento. And when we suffer, we realize our weakness. Y cuando sufrimos, aprendemos nuestra debilidad. And we understand that we must depend on the Lord. Y entendemos que necesitamos, es necesario que dependemos del Señor. You know, but a person who doesn't believe, and if he suffers, Pero una persona que no cree en Dios y sufre esa persona, he suffers for no reason at all. sufre sin propósito, no hay ninguna razón o un beneficio, algo así, ¿no? And so we rejoice in our sufferings Nos regocijamos en nuestro sufrimiento because God is making us more like him. porque Dios está conformándonos a ser más como Él. As our flesh is being destroyed. Cuando nuestra carne está siendo destruida. Okay. Okay, I think that's Yep. it then. Okay. Wait, one more thing. Una cosa más. Sometimes, though, as a Christian, A veces, como cristiano, you will go through sufferings that you would never go through if you weren't a Christian. vas a pasar por sufrimiento que nunca pasarías si no fueras cristiano. ¿Me entiendes? And, you ¿Lo know, dije like bien? persecution. What's that? Sorry, I didn't catch that. Just like persecution. Como persecución. Do you think sometimes you pay a price to follow your calling? Yeah. Yeah. You're following your calling and you're giving up other things. Yeah. So that's another suffering. Como persecución o para cumplir tu llamado también tienes que negarte y dejar algunas cosas, ¿no? Y eso es otra forma de sufrimiento. So anyway, but we're going to talk today and finish up this whole thing with King David. Entonces hoy día vamos a terminar con el rey David And let's pray. y vamos a orar. Lord, we are grateful for your love in our lives. We're grateful for your plan for us. And we know that in all of our sufferings and all of our discomfort, you are working your glory. And I pray that you would give us a heart for you. I want to lift up each of these students, knowing that they're just going through it in whatever way they're processing all of this. But you are working your glory. And I ask you to keep me alert, keep me awake, keep me on task, that I would share the things that I believe you would want me to share, and that I would be led by your Holy Spirit. Mm-hmm. Oh, Lord, we praise you. We praise you for all the difficulty. Mm-hmm. And may you be honored and glorified in our lives. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. I told you that we were going to talk about David's successes and failures. Los dije que vamos a hablar de los éxitos y las fallas de David. You know, and certainly David did eventually become king. Y por cierto, al final o eventualmente Dios llegó a ser rey And he was a successful king. y fue un rey exitoso. But I would like to suggest that that wasn't his greatest success. Pero me gustaría surgir que esto no fue su éxito más grande, a ser rey. I think the most important thing about David Yo creo que lo más importante acerca de David is that he was a worshiper. es que él fue un adorador. And I think it is the most important thing for you and me. Y yo creo que es la cosa más importante para nosotros. David was not a worshiper because he played music. David no fue un adorador porque él tocaba la música. He just happened to be a musician and he used it to worship God.
Simplemente él sí fue un músico y él lo usaba para adorar a Dios. You don't have to be a musician to worship. No tienes que ser un músico para adorar al Señor. And if you are a musician, that doesn't mean you're a worshiper. Y si tú eres músico, esto no significa que tú eres adorador. I know that's one of the great things. We just do this at Calvary Chapel. Es una de las cosas que hacemos en Calvary Chapel. Drives me crazy. Me hace loco. That is, if they find out that you can play guitar, Si averiguan que tú tocas la guitarra, they immediately put you on the worship team. al toque te pone en el equipo de alabanza. When you may have no heart whatsoever to worship God. Pero y tal vez no tienes ningún corazón para alabar al Señor. You got other people that really worship the Lord, but they're not musicians. Y hay otros que de verdad adoran al Señor, pero no son músicos. So worship is a condition of the heart and the mind. Adoración es una condición del corazón y de la mente, But it's not musical. pero no es algo de músico. Although music is used as an expression of worship. Sino que el músico está utilizado como una forma de expresar mi adoración. Okay, so we know something about David. Entonces nosotros conocemos algo de David. In 1 Samuel chapter 13, En 1 de Samuel 13, we learned that he is a man after God's own heart. dice que él es un hombre con un corazón conforme a Dios. Isn't that what Moses was about? Moisés fue así también, ¿no? And he said, I want to see you, Lord. I want to see your glory. Él dijo, yo quiero verte, Dios, yo quiero ver tu gloria. Or Paul, who would say, who are you, Lord? O Pablo que dijo, ¿quién eres, Dios? Their focus, their entire focus was to get to know God. Su enfoque completo fue a conocer a Dios. And so that is a man after God's own heart. Entonces, este es un hombre con un corazón conforme a Dios. And the more you get to know the Lord, then the more you will worship him. Y lo más que tú conoces a Dios, lo más que lo vas a adorar. And so what was it about David that made him want to know the Lord? Entonces, ¿qué fue con David que le hizo querer a conocer al Señor? And what made him worship? ¿Y qué le empujó a adorar al Señor? ¿Qué motivaba? I have some ideas. ¿Qué fue su motivo? ¿Por qué lo hizo? Yo tengo algunas ideas. Number one, the Lord was all he had. Número uno, el Señor fue todo lo que él tenía. Remember, he was a boy and he was a shepherd. Hay que recordar que él fue niño y fue pastor de las ovejas. He was alone, he was despised. Estaba solito, estaba menospreciado. He was an afterthought in his family. Nadie pensaba en él, en su familia. And it seems, as I said this yesterday, Y parece, como dije ayer, that it seems that God's favorites have mostly been the lowest among people. y parece que los favoritos de Dios, por mayoría, han sido lo más bajo entre las personas. It's like the world spits them out and God picks them up. Es como el mundo escupe ellos y Dios los recoge. And in fact, somebody turn to Psalm 34, verse 18 for me. ¿Alguien puede leer Salmos 34, versículo 18, por favor? 34, 18. And David wrote this himself. Y David escribió esto. Yeah, but look at verse 18. 18 de Salmo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Boy, David knew that better than anybody. David conocía esto más que todos. Remember that Jesus came for sinners only.
Recuerde que Jesús vino solamente para pecadores. And the self-righteous religious leaders, Y los líderes religiosos, los autojustos, they criticized him for hanging out with tax collectors and prostitutes. criticaban a Jesús, ¿no? Porque él pasó tiempo con los publicanos y los pecadores. But Jesus said, "Come to me, all of you who are weary." Pero Jesús dijo, ven a mí todos los que están cansados, ¿no? y quebrantados. And we know that Jesus came all the way down to get us. Y sabemos que Jesús vino hasta lo más bajo para salvarnos a nosotros. Jesus came from a very high place to come to a very low place. Jesús vino de un lugar muy alto para estar en un lugar muy bajo. But now back to David. Pero regresando a David, David didn't have to stoop. He didn't have to get low. He was already there. David no tenía que bajarse, él ya está bajo. The world had already put him there. El mundo ya lo ha puesto allí. And so David, alone in the fields with the sheep, Entonces David allí solo en el campo con las ovejas, he just played that harp and wrote songs to God. tocaba su arpa y cantaba y escribía canciones a su Señor, God, his only friend. su único amigo, Dios. And then one day Samuel shows up and anoints him as king. Y un día Samuel llegó y lo ungió como rey. David was already humble and alone, David ya estaba humilde y solo, but now that he's been anointed king, pero ahora siendo rey, well, that's when his troubles have begun. bueno, ungido como rey, ahí empiezan sus problemas. Oh, you see, David did very well to trust God David hizo muy bien en el confiar a Dios. when lions and bears came at him. Cuando leones y osos vino en contra de él. But from here on, that's where God began the refining process. Pero después de eso, Dios empezó a refinar a él. Are we ready? Ya. Okay. But, just as we were talking, is it necessary that we suffer in order to do this? Como estuvimos hablando, ¿es necesario que sufrimos para hacer eso? And yes, it is necessary. Y sí, es necesario. We have to be refined. Tenemos que ser refinados. And when we talk about refining, Y cuando hablamos de ser refinado, that is, it's a term used for refining, just purifying silver or gold. es un término que cuando hablamos de refinar, es un término que usamos cuando habla de purificar metales como oro y plata. And if you've been walking with the Lord any longer than a few months, Y si has estado caminando con el Señor por más de un mes, you've heard about refining. has escuchado de ser refinado. And there's always a good reminder about these things. Y siempre hay un buen recordatorio acerca de esas cosas. It's a good reminder for me, Es bueno para mí. is that the refiner heats up the metal until it's liquefied. Es que el maestro que está refinando, él calienta el metal hasta que es un líquido. And in doing so, the dross or the impurities come Yeah. to the surface. Y cuando él calienta así, para que es líquido, toda la suciedad, lo que no es puro, levanta hasta el alto, hasta encima. Pues. And the purifier, the silversmith, I guess it's called, the Yeah. silversmith, then he skims all of that filth off of the top. Y el maestro, cuando toda la suciedad está encima, él lo quita así, ¿no? Él lo que está encima, hay una como escoria, la escoria es como un nivel encima, ¿no? Y él
there's only one way to get the impurities out of that metal. Solo hay una forma a remover la escoria. It needs to be heated up. Tiene que ser calentado. And then the silversmith lets it cool. Y después el maestro deja que el metal se enfría. And then he heats it up again. Y de ahí lo hace de nuevo. And more filth comes to the top. Más escoria, más suciedad llega al tope. And then he skims that off the top. Y él quita eso. And he lets it cool. Y deja lo que se enfría. Are we done yet? ¿Ya hemos terminado? No. There's still filth in there. Todavía hay suciedad allí. He heats it up again. Lo calienta de nuevo. And one of the most beautiful things I heard about this Y una de las cosas más hermosas que he escuchado acerca de eso is it comes in the form of a question. viene en la forma como una pregunta. At what point does the silversmith consider that silver to be pure? ¿En qué punto el maestro considera que el metal está puro? ¿Qué punto? ¿Cuándo? It's when he can see the reflection of his face in the silver. Es cuando él puede ver su propia reflexión en el metal. And this is what Reflejo. God is looking. Ah, yeah, perdón. Did you get it right? Let me say it. I mean, yeah, they She's understood. kind of laughing over here. I said reflexión instead of reflejo, so they understood, but Oh. yeah. Okay. So they know now. Yeah. Es cuando el maestro puede ver su propio reflejo en el When he metal. can see himself in the silver. Cuando él puede ver a sí mismo en el metal. And that's what God is doing with you and me. Es igual que Dios está haciendo con nosotros. Bueno, Through all the refining, con todo lo que él está refinando, the Lord's intention is that he would see himself in us. su propósito es que él puede ver a sí mismo en nosotros. And that's what God was going to do and what he did with David. Y es lo que Dios iba a hacer y que hizo de verdad con David. It's what he's doing with you. Y esto es lo que él está haciendo con ustedes. And you might be going through a real a time of heating right now, where Y tal you're vez going through little trials. Estás en medio del fuego en un tiempo de ser calentado, pero es difícil. Or you might be going through a cooling trend where everything's really nice. I'm not sure, but tal vez todo está bien y estás en un momento de estar frío y no hay nada de problemas. And so wherever you are, remember that the Lord is refining you so that he can see himself. No importa dónde estás, hay que recordar que Dios está refinándote, ¿no? So let's see. I got so far away from my notes now. I don't know what I'm talking about. Estoy tan lejos de mis apuntes, no sé de qué estoy hablando. Esto es normal Okay. para él. Now I know Hasta what los I'm doing. domingos por la mañana. So through all of this refining, Con todo esto de ser refinado, David realizes that he just needs more and more of God. David entiende que solamente él necesita más y más de Dios. And that causing him to be even more of a worshiper. Y esta causa que él sea aún más un adorador. You know, it was Corey Ten Boom who said, you don't know Jesus is all you need until he's all you have. Corey Ten Boom dijo que no entiendes que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Él es todo lo que tienes. And then when things got really tough for David, Y cuando las cosas se volvió a ser muy difícil para David, and Saul was hunting him down like a wild animal,
y Saúl estaba cazándolo como una bestia, David became even more of a worshiper. David se convirtió a ser aún más un adorador. Because the more that we understand that we need God, Porque lo más que entiendes que necesitas a Dios, then the more we will desire God. vamos a desearlo más ahí. You know, Jesus said it's hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Jesús dijo, es muy difícil que una persona rica llegue al reino de Dios. Okay, where did we leave off? I said that Jesus says it's harder for a rich man to enter kingdom of heaven, right? Dije que Jesús sabía para obtener lo del reino de los cielos, ¿cierto? It's easier to stuff a camel through the eye of a needle than get a rich man in heaven. Él dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. And the reason is because a rich man does not recognize his need for God. La razón es porque el rico no reconoce su necesidad por Dios. When everything is good, we don't recognize our need. Cuando todo está bien, no reconocemos nuestra necesidad. But David would thirst for God. Pero David estaba sediento de Dios. If somebody turn to Psalm 63, please. Salmo 63, por favor, alguien puede ir ahí. And if you could read for me just verses 1 and 2. Y versículo 1 y 2, si puedes leer. Ujú. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. So, we see that David understood more and more that he needed God. Vemos que David deseaba más y más de esta necesidad hacia Dios. And God would fulfill that desire in him. Y Dios rellenaría esta necesidad en él. Okay, so let's pray, okay? Vamos a orar. Lord, how great. I love these people. I thank you so much that you have put me, I can only think about me. Oh, Lord, that you've blessed me so much by not just calling me to teach the Bible to so many different people all over the place, but Lord, what a privilege. I just am so blessed, and how wonderful to know these kids, these people, and I pray that you'll bless them today. We ask your blessing on us. How wonderful that that's your intention always. And so I pray that you would fill us with your spirit, that we would look at your word, we would learn from you, and we would learn more and more of your love for us, how gracious you are. So hold us all together during these weird times. And I praise you. We praise you for the glorious things you're doing on the inside of us while all this stuff's going on the outside. We love you so much. Pray in Jesus' name. Amen. Amén. Okay. Muy bien. Look, we're talking about how David is a worshiper. Estábamos hablando de cómo David era un adorador. If you're going to be called by God, Si vas- certainly you're going to be a worshiper. Si vas a ser llamado por Dios, de seguro vas a ser un adorador. That you will see his greatness and his glory. Vas a ver cuán grande, vas a ver su gloria. You will see the futility of this world. Vas a ver la utilidad de este mundo. And you can't do anything else but give him honor and glory. No podrás hacer otra cosa sino darle a Él toda la gloria. And stop everything at times just to honor him. Y para todo para estar con Él. And that's who David was. Y este es quien David fue. And so, you know, and then the Lord chose him to be king. El Señor lo escogió para ser un rey, And he was a man after God's own heart. un hombre conforme al corazón de Dios fue. But
he was also a man. pero también fue un hombre. And that's the most horrible thing about all of us. Y eso es lo más horrible de nosotros, We're just a bunch of people. que somos un montón de gente. And so now we're going to look at sin. Y ahora vamos a ver el pecado. We find that David, hold on a second. Okay. David definitely was not a perfect person. David definitivamente no era una persona perfecta. And the more we read about him, Y lo más que leemos de él, I think we find that maybe he's even less perfect than us. lo vemos que él fue quizá más bendecido que nosotros. His sins were astounding. Sus pecados estaban haciendo como piedras, pues. And so let's turn to 2 Samuel chapter 11. Segunda de Samuel 11. You see, it was 10 years he was running from Saul. Por 10 años ya estaba corriendo de Saúl. Scholars estimate that David killed Goliath when David was about 20 years old. Profesores dicen que David mató a este cuando tenía 20 años. And from the time that he killed Goliath Y para ese tiempo que mató a Goliat, to the time he was not anointed, from the time he killed Goliath to the time he became king del tiempo que mató a Goliat para el tiempo que se volvió rey, was 10 years. fueron 10 años. David was 30 when he became a king. David tenía 30 cuando se convirtió en un rey. And he would reign for 40 years Y lo haría por 40 años, and he would die. moriría. But it was quite a wild ride for Pero David. fue un viaje muy largo para él. David was, David was oppressed by Saul's sins. Sabes, David estaba presionado por los pecados de Saúl, And then he became oppressed by his own sins. pero este se volvió opresor de sus propios pecados. And so now he's the king, Ahora ya es el rey. and we've got verse 1. Can somebody read verse 1 for me? ¿Y alguien puede leer el versículo 1 por mí? Del capítulo 11, sí. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. When I was a kid, there was a commercial on TV all the time. Cuando era un niño había un comercial en la tele todo el tiempo. It was a beer commercial. Era un comercial de cervezas. And they had that phrase. They would say, you've worked hard. Y ellos tenían esta frase, ¿no? Que decía, tú trabajas duro, You've done great things. has hecho cosas grandiosas, But now it's Miller time. pero ahora es tiempo de Miller, que es la marca seguro de la cerveza. And you see, David, you remember that commercial, Tito? Tú ves a David y, oh, Tito is not here. Okay. Well, I know Tito remembers that commercial. No creo que Cory se acuerde del comercial. David thought it was Miller time. David pensó que era el tiempo de Miller, de esta cerveza. But there is never a time in our walk with the Lord that it's Miller time. Pero nunca hay un tiempo en nuestro caminar como el Señor que es tiempo para tomar una cerveza. When we stop and we rest, Cuando paramos y descansamos, that rest must still be in the Lord. ese descanso aún debería de ser en el Señor. The times that I rest the best are when I'm just still before God. Los tiempos que descanso aún más fue cuando aún estoy con el Señor. But notice everybody else was out to battle. Pero nota que dice que todos se fueron a la batalla. And
David would always go out to battle with them. Y David siempre iba a las batallas con ellos. But he just thought, you know what? I'm the king. I don't really need to go out to battle anymore. Pero ahora pensó, ¿sabes qué? Si soy el rey, ya no necesito ir más para allá. And sometimes we stop the battle. A veces detenemos la batalla. And the battle is just being in touch with the Lord Jesus Christ, Y la batalla es estar en toque como personal con el con Jesucristo. being in his word, being in prayer, Estando en su palabra, en oración. being in fellowship. Estando en comunión. And we can just kind of just start wandering off. Y podemos empezar a como alejarnos. And David found himself with a lot of time on his hands. Y David se encontró a sí mismo con mucho tiempo en sus manos. You know, when God consecrated the priests in ¿Sabes? Exodus, ¿Sabes? Cuando Dios consagró al sacerdote en Éxodo, there are two different Hebrew words used for the word consecrate. hay dos diferentes palabras en hebreo para consagrado. And one of them means just to set apart. Una significa que es separarlo And the other one means to fill the hands. y la otra significa el llenar las manos. And if we are called to serve the Lord, Si somos llamados a seguir al Señor, the best thing for you and me is that our hands are filled with the things of God. lo mejor para ti y para mí es que nuestras manos estén llenas con las cosas del Señor. Because if our hands are filled with the things of God, Porque si nuestras manos no están llenas con las cosas del Señor, there will certainly be less opportunity entonces va a haber menos oportunidad for sin to get in there. para que el pecado entre. You know, teaching through 1 John here at the church, ¿Sabes? Enseñando primero de Juan aquí en la iglesia, chapter 3 is gnarly. el capítulo 3 está loco. It's intense, you know? Es intenso, ¿sabes? And because, John just says, look, sin is out of the question. Don't sin. We're Christians. We don't sin. No sin. Porque Juan dice, no, el pecado está mal, no peques, no peques, no peques. And in fact, if you just look at that first part of 1 John chapter 3, Y un hecho, cuando ves la primera parte del capítulo 3, and you don't look at any else of the Bible, don't look at any of the Bible, pero no ves otras áreas, no otras partes de la Biblia, no las ves. you would conclude that if you sin at all, Tú puedes concluir que si pecas, you're just not going to heaven, you're going to hell for sure. no vas a ir al cielo, sino vas al infierno de seguro. And so you became born again, Entonces, cuando te conviertes en alguien nacido nuevo and you never sin again. y nunca pecas otra vez, So make sure that you don't sin. así que asegúrate de no pecar. That's disturbing, Y eso está distorsionado. but it is also a disturbing way to live your life. Es una manera distorsionada de vivir tu vida. Okay, I'm saved now, don't Ok, sin. soy salvo ahora. Don't sin, don't sin. No Don't sin. peques, no peques, no pecas. He follows it up. Y, John follows all that up. y empezó a seguir, claro, esta persona sigue todo eso. With, instead of sinning, love your brother. En vez de pecar, amando a su hermano. You start thinking, oh, wait a minute. Everything has to do with focus. Empieza a pensar de, espera un momento, todo tiene que ver con el enfoque. Nobody can live a sinless life, Nadie puede vivir una vida sin pecado. especially if your focus is trying to live a sinless life. Especialmente si tu enfoque es tratar de vivir una vida sin pecado. The only way we can avoid sin La única forma de cómo podemos esquivar el pecado is to be doing something else. es estar haciendo algo más.
David blew it. David no lo hizo. What follows would never have happened if David would have just been following the Lord. Lo que continúa no hubiese pasado si David hubiese estado siguiendo al Señor. And so here we go, verses 2 through 5. Y aquí vamos, versículo 2 al 5, si alguien lo puede leer. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Okay. Let me tell you the simplicity of all of this Déjame decirte la simplicidad o cuán simple es todo esto and how sin happens. y cómo el pecado ocurre. He saw, Él vio, he desired, él deseó and he took. y la tomó. Now he's got a problem. Ahora ya tiene un problema. You know what? Every righteous person ¿Sabes que cada persona justa sees opportunity for sin all the time. ven oportunidad para pecar de todo el tiempo? And we got to understand that to see is not to sin. Y tenemos que saber que el ver no es pecar. But once we have seen, Pero una vez que lo has visto and then we take that and bring it into our imagination y tomas esto y lo traes a tu imaginación, and let our imagination roll around with it, dejas que tu imaginación juegue con eso, well, then it's sin. allí es pecado. You know, he probably, I'm just thinking the foolish ways people think. Y estaba pensando cómo las personas más necias piensan. Now, she is bathing up there, Ella está bañándose allí and so obviously he was filled with lust. y obviamente él tenía lujuria. And yet, as I said, then he took it and put it into his imagination. Tal cual te dije, él tomó eso y lo puso en su imaginación. And perhaps he said to himself, Y no se prohibió a sí mismo. you know, she looks sad. Oye, ella se ve triste. I think I could probably minister to her. Pienso que probablemente puedo ministrar con ella. A ella. Oh, man. Uf. Ladies, by the way, Chicas, we're not just picking on men here, no solo estamos hablando de los hombres. but, you know, Bathsheba was guilty as well. A Betsabé pecó también. You know, and we could take these sins and, you know, put all the different people in different places, and sin is still sin. Podemos tomar esto y tomar a las personas de diferentes formas, pero el pecado es aún pecado. And yeah, everybody played their part. Todos jugaron su parte. And so we all have something to learn from this. Y definitivamente hay algo para aprender de todo esto. But here's the real sick thing about David. Pero acá está lo enfermo que es de David. Notice that it says in verse 4 that she was cleansed from her impurity. Nota que dice en el versículo 6 que luego ella se purificó de su inmundicia. In Leviticus chapter 15, En Levíticos 15 it tells us that if a woman is having her monthly time, nos habla que si una mujer está teniendo su tiempo, la menstruación, yeah, well, she gets to have a timeout. Isn't that great? She doesn't have to mess with anybody. ella puede tener un tiempo fuera para que no esté con nadie. My wife wants to be a Jew.
Mi esposa quiere ser una judía. Give her a timeout. Give her a week off. Man. Dale un tiempo fuera. Una semana libre. But we're told in Leviticus that if anybody touches her during this time, Pero en they are unclean. En Levítico se nos dice que si alguien tocase a alguien con ello, volvería alguien impuro. And so what this is telling us here in verse 4 Y lo que aquí nos está diciendo en el versículo 4 is that Bathsheba could have been bathing es que Betsabé pudo haber estado to wash. bañándose. She could have been washing because she just finished her time of the month. Es porque... Ajá. Meaning that she was ceremonially pure. Queriendo decir que ceremonialmente estaba pura. So that it wouldn't be a sin to touch her. Para que no sea un pecado el tocarla. Oh, never mind that in Leviticus chapter 20, Como sea, pero en Levíticos 20, that if you commit adultery with a woman, si cometes adulterio con una mujer, you shall surely be put to death. debes ser asesinado. Now, another reason this is mentioned Otra razón por qué menciono esto is so that we all understand that she was not pregnant when he saw her. es que sabemos que no estaba embarazada antes de esto. So this is his baby. Así que este es su bebé, David. But David strained out a gnat to swallow a camel. Pero David, en vez de comer, como coló coló el mosquito y se tragó el camello. Ajá. And so it's like the person who robs a bank, Es como esta persona que roba un banco, but then drives the speed limit. pero conduce a la velocidad. A la velocidad del límite de la ley. And feels good about himself. Y se siente bien de sí mismo. Well, I drive the speed limit. Yo conduzco al límite de la velocidad. You know, no matter how wicked our sins are, No importa cuán terrible nuestro pecado sea, we can always pretend that we're pretty good people in other areas. podemos aún pretender de que somos buenas personas en otras áreas. And we know that David really just failed all the way. Sabemos que David falló por completo. And so, you know, what do you do with this? Entonces, ¿tú qué haces con esto? Well, let's see what he does. Listen, verse 6 through 8. Vamos a ver lo que hace del 6 hasta el 8. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa de armas. Okie doke. Yeah, he's going to try to get Uriah to sleep with his wife Él va a tratar de que Urías duerma con su esposa, so that everyone will think it was Uriah's baby. para que todos piensen que es el padre de Urías. You know, Adam and Eve covered themselves with fig leaves. ¿Sabes? Adán y Eva se cubrieron a sí mismos con hojas. When we try to cover ourselves, Cuando tratamos de cubrirnos a nosotros mismos, it will always result in more trouble. va siempre a resultar en más problemas. As you know, you may have heard that fig leaves are kind of sticky and itchy. Quizás has escuchado que las hojas de los higos son pegajosas y causan picor. And, you know, everything you and I do to cover ourselves,
Todo lo que tú y yo hacemos para cubrirnos a nosotros mismos. Just makes it worse. Solo lo hace peor. And so let's read on, verse 9 through 13. Del 9 al 13, vamos a leer. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa, y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oh, man. So Uriah was a better man drunk than David was sober. Urías fue mejor persona borracho que David sobrio. That's what sin does. Eso es lo que hace el pecado. So this covering was not working for David. Y eso no estuvo funcionando para David. So we got to figure out something else now. Así que tenemos que buscar otra manera. Verse 14 through 17. Somebody read that, please. 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, el cual le envió por mando de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Hasta qué versículo? 17. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y murió también Urías en él. So put Uriah up front, Lo puso Urías al frente de la batalla. rush into a battle that you know you cannot win, Sabiendo que esta batalla no podía ganar. and then everybody else turn around and leave Uriah there. Y todos se voltearon y dejaron a Urías solo allí. You see, Uriah is the only one who can bust David. Urías fue el único que pudo haber atrapado a David. And so if Uriah is dead, then David is free. Si Urías está muerto, David está libre. David is now committing murder. David ahora está cometiendo asesinato. And as we go through the rest of this chapter, Y mientras continuamos con el resto del capítulo, we see that David succeeds. vemos que David tiene éxito. Uriah is killed, Urías está muerto. and as far as David is concerned, everything's going to be okay now. Y mientras David estaba concernido, todo va a estar bien ahora. Look at, and then so, and Bathsheba goes through her 30 days of mourning. Y Betsabé atraviesa estos 3 días de como limpieza. Ujú. And look at verse 27. Mira el 27. Somebody read that for me. ¿Alguien lo puede leer? Y pasó a luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. The last sentence there La última oración allí, is so that we don't say, oh, good, everything's going to be fine now. cuando decimos, mira, todo va a estar bien ahora. You see, David broke the following commandments. Puedes ver que David rompió los siguientes mandamientos. Number 10, coveting his neighbor's wife. Número 10, tomando esta mujer. Number 7, committing adultery. Número 7, cometiendo adulterio. Number 8, he stole Uriah's wife. Número 8, robó la esposa de Urías. Number 6, he murdered Uriah. Número 6, él asesinó a Urías. And number 9, he lied about everything. Y número 9, mintió acerca de todo. 6,
7, 8, 9, and 10. 6, 7, 8, 9 y 10. All because he just didn't want to go to battle. Todo eso porque no quiso ir a la batalla. And his life would never be the same. Su vida no sería más la misma. He saw, he desired, and he took. Él vio, deseó y la tomó. Now, I want us to consider something right now. Ahora quiero que consideremos algo. Remember in 1 Samuel chapter 15, ¿Recuerdas 1 de Samuel 15? when Samuel told Saul Cuando Samuel le dijo a Saúl that God is giving the kingdom to a man who is better than que, you. que Dios le había dado el reino a alguien que era mejor que tú. It doesn't really look like David is better than Saul. No se ve como que David es mejor que Saúl. We would all agree with that. Todos estamos de acuerdo con ello. Because at this point, Porque en ese punto you put all their sins on paper. ha puesto todos sus pecados allí en un papel. You know, Saul was guilty of halfway obedience. Saúl fue condenado por su media obediencia. You know, at the time when Samuel talked to him, that's pretty much all Saul had done. Desde el tiempo que Samuel había hablado, creo que fue todo lo que él había hecho. Now, Saul would indeed end up murdering some people. Ahora, Saúl sí terminó asesinando a algunas personas. And of course, we know that he did it all because he wanted to kill David. Por supuesto, lo hizo todo porque quería matar a David. Okay, that's pretty rotten sin. Ok, esto es también pecado, pues. But David, Pero David he, murder, adultery, asesinó, cometió adulterio. and I don't know. I just think that David looks like the bigger sinner here, Y yo no sé, parece que David parece el más grande pecador aquí. or at least tied with him. O al menos... ay, The same. oh, empate. Just the same. Al At menos least the hay un same. empate allí. Son iguales. So we need to understand that David is still a better man. Necesitamos then entender de que aún David fue un mejor hombre que Saúl. But we're going to find out today what makes one person better than another. Pero hoy día vamos a encontrar qué es lo que hace una persona mejor que otra. And we don't determine this by weighing their sins out on a scale. Y no lo determinamos al poner nuestros pecados en una escala. And so let's look at chapter 12. Vamos a ver capítulo 12. You see, do I read that? Hold on a second. Let me get there. Oh, yeah. Yeah. Could you please, somebody read verses 1 through 4? ¿Alguien puede leer versículos del 1 hasta el 4 del capítulo 12? And the Lord sent Nathan to David. He came to him and said to him, There were two men in a certain city, the one rich and the other poor. The rich man had very many flocks and herds, but the poor man had nothing but one little ewe lamb, which he had bought. And he brought it up, and it grew up with him and with his children. They used to eat of his morsel and drink from his cup and lie in his arms, and it was like a daughter to him. Now there came a traveler to the rich man, and he was unwilling to take one of his own flock or herd to prepare for the guest who had come to him. But he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. This is brilliant. Esto es brillante. Of course, led by the Holy Spirit of God. Por supuesto, ha sido guiado por el Espíritu de Dios. Nathan comes to the king with a problem. Natán viene al rey con un problema. We have to understand here for a second Tenemos que entender algo por un segundo. that much time has passed since the murder of Uriah, Que mucho tiempo ya ha pasado desde el asesinato de Urías. because David and Bathsheba have a baby. Porque David y Betsabé ya tenían un bebé. And David is just going on about his business like nothing ever happened. Y David está con sus propias cosas como si nada hubiese pasado. And since his own conscience wouldn't convict him, Y estaba
consciente de esa convicción del pecado. God, um, God poured out his grace on David Y Dios derrama su gracia sobre David by bringing a brother to him. al traerle un hermano a él. And so Nathan comes to the king the way everybody comes to the king. Natán viene al rey en la misma forma que todos vendrían al rey. He says, Mr. King, I have a problem and I need some advice. Señor mi rey, tengo un problema y necesito un consejo. You know, what would you do in a situation like this? ¿Qué es lo que tú harías en una situación como esta? What should we do with this guy? ¿Qué deberíamos hacer con esta persona? And so what this was, it was a parable Lo que estuvo dándole una parábola in order to help David to see something. para poder ayudar que David viese algo. And by the way, to help us understand this parable, Y también para ayudarnos a entender esta parábola, let's look at who represents who. vamos a ver quién representa a quién. David is the rich man. David es el hombre rico. He's the one who had many flocks. Él es el que tenía muchas ovejas. You know, David had some wives already. He had concubines. David ya tenía esposas y concubinas. And Uriah was the poor man. Y Urías era el hombre pobre aquí. Bathsheba was the little lamb. Betsabé era la pequeña cordero. And so we see how this story all works out. Ahora podemos ver cómo funciona esta historia. The rabbis say that the traveler is Los rabinos dijeron que Satan el caminante and that he is Satan. era Satán. And which really puts this all together. Lo cual lo hace completo. You know, Nathan doesn't even tell David the entire story. Natán ni siquiera tiene que ir con toda la historia. He didn't tell the part where the rich man kills the poor man. Él no le dice que el rico mató al pobre. And so with only part of the story, Entonces, con solo una parte de la historia, the king is going to decide what to do with this man. el rey ya va a decidir qué hacer con ese hombre. Verse 5 and 6, please. Versículos 5 y 6, por favor. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos más, por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. You know, David was passionate about God's law David tenía una pasión por la ley de Dios when it came to others. cuando concernía a otros. We are very good at seeing sin in others, Somos muy buenos para ver el pecado en otros, especially if it's our own sin. especialmente si es nuestro pecado o el mismo pecado, ¿no? You show me my sins on somebody else, Tú estás mostrando mis pecados en alguien más. you know, then get me a rock because I'm going to take care of that guy. Dame una piedra, yo me encargo. You know, meanwhile, I'm fine. There's nothing wrong with me. Yo estoy bien, no hay nada malo conmigo. And so David even judged more harshly than the law. Y David incluso, él juzgó más fuerte que la ley. He says he has to restore fourfold. That's not what the law says. Él dijo, tiene que restaurarlo 4 veces, y eso no es lo que dice la ley. The law just says that you should restore the lamb plus, I think, 20%. I don't have the verse right now. La ley dice algo así, más o menos, que tienes que restaurar el cordero más el 20%, algo así. But David is filled with rage over this guy. How could he do something like that? Pero David está como, ¿qué? ¿Cómo ha podido hacer algo así? That's it. Fourfold. Eso es todo 4 veces. And he shall die. Y debería de morir. Whoa, dude. Okay. ¿Ok, David? All right, so is that, okay, David, is that your final judgment on this guy? Ok, David, ¿esa es tu última decisión sobre este chico?
All right, let's see, verse 7. Read verse 7 through 12, somebody. Del 7 hasta el 12, si alguien lo puede leer. 7 al 12. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tu mujer delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Okay. There's always going to be a price for sin. Siempre hay un precio para el pecado. Now, this means even after it's been covered and forgiven, Incluso luego de que ha sido cubierto, perdonado. our sin will always affect our family and our future. Nuestro pecado siempre va a afectar nuestra familia y nuestro futuro. And, now, even though we know that Jesus has forgiven us of our sins, Y sabes, aún sabiendo de que Jesús ha perdonado nuestros pecados, if I commit murder, si cometo asesinato, the Lord will forgive me and wash me clean, el Señor me va a perdonar y me va a limpiar, like I never did it. como que nunca lo hice. But that person is still dead. Pero esa persona sigue muerta. When God forgives me, it doesn't take away all the effects of what I've done. Cuando Dios me perdona, Él no quita todo el efecto de mi pecado, de lo que he hecho. And so we must, if you're foolish enough to stick your foot in a wood chipper, Si eres suficientemente tonto como para meter tu pie en una trituradora de madera, you can be sorry as anything for doing that. tú puedes sentirte mal por todo eso. But you're going to have to do the rest of your life with only one leg. Pero vas aún a hacer que vivir el resto de tu vida con una sola pierna. I'm sorry, Lord. Okay, I forgive you. Here's your leg back. Perdóname, Señor, te perdono, acá está tu pierna de regreso. No, sin has, sin will definitely affect us. No, el pecado definitivamente nos va a afectar, Even though we are perfectly forgiven. aun cuando hemos sido perdonados perfectamente. We know that Moses sinned and he lost the promised land. Sabemos que Moisés pecó y por ende perdió la tierra prometida. And David has lost so much, David ya ha perdido tanto, all for one moment solo of por pleasure. un momento de placer. And there would definitely be, trouble in his house. Definitivamente iban a haber problemas en casa, en su casa. In fact, there would be death and war within his house. De hecho, van a haber muertes y guerra en su casa. So the child is going to die. Su hijo moriría. His son Amnon will be killed by his other son Absalom. Su hijo sería asesinado por su otro hijo, Absalón. And Absalom will be killed by Joab. Y Absalón sería matado por Joab. And Adonijah will be killed by Solomon. Y Adonías sería matado por Salomón. David will lose 4 sons. David perdería 4 hijos. And it's quite interesting that David said that this rich man Y es interesante lo que le dijo David a este hombre rico, should restore fourfold.
que restaure el 4 veces. God judged David according to David's mouth. Dios juzgó a David de acuerdo a su propia boca. He judged him according to David's judgments. Él lo juzgó de acuerdo al mismo trato que David le daría. And all of this adversity will come from his own family. Y toda esta adversidad vendría de su propia familia. Notice Nathan says that his neighbor will sleep with his wife. Nota que su vecino o su pariente estaría con sus esposas. That's verse 11, right? El versículo 11, yep. Well, that would be his very own son, Absalom, who would do that. Ese sería su propio hijo Absalón. God says, David, you've despised me. Dios le dijo, David, tú me has menospreciado, despreciado. When you and I despise God's ways, we despise God. Cuando tú y yo menospreciamos los caminos de Dios, menospreciamos a Dios. And so what is David? Look at the very first sentence in verse 13. Y quiero que veas la primera oración en el verso 13. Somebody just read that first sentence. ¿Alguien puede leer la primera oración? Que contra Jehová. Did somebody read it? Ujú. Okay, I didn't hear it. So David said to Nathan, I've sinned against the Lord. Natán, pequé en contra de Jehová. Oh man, that's a good start. Uy, al menos un buen inicio. Short, to the point, Corto, directo al punto. no explanations, Sin explicaciones. no excuses. Sin excusas. I get to listen to confessions a lot, and I don't like it. ¿Sabes? Tengo que escuchar algunas confesiones siempre y no me gusta. But the reason I don't like it is most of the confessions I hear, Y la razón por la que no me gusta aquellas confesiones que escucho they come with explanations and excuses. es que viene con explicación y excusas. Look, I know I sinned. I shouldn't have done that. ¿Sabes? Si pequé, no debía hacerlo. Okay, I admit it. Nobody's perfect. Sí, lo admito, no hay nadie perfecto. But you got to understand, she was bathing on the roof. I mean, she was right there. Pero tienes que entender, ella se estaba bañando en el techo, estaba justo allí. She should not have done that. Ella no debió hacer eso. So, I mean, yes, I did something wrong, but, Y yo digo, sí, quizás no debió hacer eso, pero well, you know what? David didn't do it that way. David no lo hizo de esa forma. He took full responsibility Él for tomó this. toda la responsabilidad por su pecado. He sinned against the Lord. Yo pequé en contra de Jehová, dijo. All sin is against the Lord. Todo pecado es en contra del Señor. And this is a difficult concept for us. Y es un concepto difícil para nosotros. But as much as our sin offends people, Pero mientras más nuestro pecado ofenda a la gente, it offends God even more. ofende a Dios aún mucho más. You say, yeah, but I know God will forgive me. Y decimos, sí, yo sé que Dios me va a perdonar. And you're right, God will forgive you. Y estás en lo correcto, Dios te va a perdonar. But in order to make that forgiveness available, Pero en orden para hacer este perdón disponible, Jesus was beat. Jesús fue Horrible. golpeado horriblemente. He was battered and he was bloody. Fue acusado malamente, sangró. And if you want to ever wonder how offensive sin is to God, Y si tú quieres preguntarte cuán ofensivo es el pecado hacia Dios, look at the cross. mira la cruz. That's what sin costs. Eso es lo que causa el pecado. You know, David, after this time with Nathan, David, luego de todo este tiempo con Natán, would sit alone with his harp se sentaría solo con su arpa, and grab a piece of paper agarraría un pedacito de papel and write Psalm 51. y escribiría el Salmo 51.
You read that on your own when we're done here today. Léelo cuando terminemos. And so I asked a question earlier. Y yo hice esta pregunta temprano. What is it that makes one man better than another? ¿Qué es lo que hace a un hombre mejor que otro? You know, how could David be better than Saul? ¿Cómo puede David ser mejor que Saúl? What makes one man better than another is Lo que hace un hombre mejor que otro hombre es how he responds to correction. cómo respondes a la corrección, How he responds to light. cómo respondió a la luz, How he responds to truth. cómo respondes a la verdad. In 1 Samuel chapter 15, Primera de Samuel 15, Saul was full of excuses. Saúl estaba lleno de excusas. He still counted himself to be a great guy doing great things. Aún se contaba a sí mismo como una gran persona que hacía grandes cosas. He was not sorry over his sins. No lo sintió por sus pecados. He just felt misunderstood. Él solamente lo malentendió, dijo. But David just saw it the way God saw it. Pero David vio en la forma como Dios lo vio. He didn't see things right away, Él no vio las cosas de inmediato, but once it was presented to him, pero cuando se lo presentaron, you know, he just put his hands behind his back and let the cops put the cuffs on. él no puso sus manos sobre su espalda y que todo siguiese. He was not hard to arrest. Él no puso posición para ser arrestado. He admitted full guilt. Él admitió su culpa. You see, that's the only difference between a good man and a fool. Esa es la única diferencia entre un hombre y un necio. Well, let's look at verses 13 and 14. Somebody read that for me. 13 y 14. What chapter is that? Ajá, capítulo 11. Hmm? Sí. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Man, okay. Well, God has covered David's sin. Dios cubrió el pecado de David. Well, that means David will not receive the death penalty. Esto significa que David no va a recibir la penalidad de muerte. Pena de muerte. Because according to the law, murder receives the death penalty. Porque de acuerdo a la ley, un asesino tiene que tener muerte. And the baby dies instead. Pero un bebé muere en vez de él. If you are thinking at all, Si estás pensando, you have to be saying, how fair is that? tienes que decir, ¿y cuán justo es eso? That is totally not fair. Totalmente injusto es. Well, it still happens today. Aún eso ocurre hoy. You know, a sinful family brings an innocent child into this world. Una familia llena de pecado trae un niño inocente a este mundo. And the child suffers because of the sins of his parents. Y el hijo sufre por el pecado de sus padres. You know, I think about babies who are born to drug addicts. Puedo pensar bebés que han nacido de drogadictos. You know, how many babies are born very sick because their mother is addicted to drugs? ¿Cuántos bebés han nacido enfermos porque sus mamás están en drogas? That's the mother's sin. She should be sick. She should be killed. Es el pecado de la madre. Ella debería de morir. But instead, the baby suffers and often dies. Pero en vez de eso, el bebé sufre y muy a menudo muere. You say, how can God do that? ¿Cómo Dios puede hacer eso? God doesn't do that. Dios no lo hace.
Sin does that. El pecado lo hace. People do that. La gente lo hace. You say, yeah, but wait, it says that God is killing this baby. Sí, pero dice que Dios está matando a este bebé. Well, God is having mercy on the baby. Dios está teniendo misericordia del bebé. If the baby lives, Si el bebé hubiese vivido, he will be the object of scorn for the rest of his life. hubiese sido un objetivo de escoria el resto de su vida. And instead, the baby will be in God's presence. Pero en vez de eso, el bebé va a estar en la presencia de Dios. And David will experience the pain of his sin. Pero David fue el que experimentaría el dolor de su pecado. And we know that the Lord gives and the Lord takes away. Sabemos que el Señor da y quita, But we also have to understand that God gives pero también sabemos que entender que el Señor da and sin takes. y el pecado quita. Oh. And so David says, I've sinned against the Lord. David dijo, he pecado contra Jehová. And he never pretended, he didn't ask God to pretend it never happened. Nunca pretendió ni le dijo a Dios que él pretendía hacer, que él lo estaba pretendiendo. No. David would have some more failures throughout his life. David durante su vida tendría otras fallas. We like to read all about David and stand in judgment of many of his decisions. Nos encantaría leer todo lo que hizo David y extender el juicio suyo. His handling of his children was always a little, not good. Cómo manejó acerca de este bebé no fue bueno. Cómo crió a sus hijos, cómo los manejó a ellos no fue bueno. And so David would fail as a king. David fallaría como rey. And sometimes he'd do pretty good as a king. A veces lo hizo muy bien como rey. Yet he was still a man after God's own heart, even after all of this. Aún con todo esto, él fue un hombre conforme al corazón de Dios. And he always had things in their proper perspective. Siempre tenía las cosas con su perspectiva correcta. And that is, I am a sinner and I need God. Y esto es que yo soy un pecador, yo necesito a Dios. I would hope that all of this encourages us. Y yo espero que todo esto nos anima. Not that we would be encouraged that sin is okay. No que nos anime en la forma de que el pecado está bien. To say, hey, I do a lot of rotten things, but I really love God. Oye, de verdad he hecho muchas cosas malas, pero amo a Dios. Okay, if that's what you got out of that, Si esto es lo que sacas de todo eso, I want you to go to Corey and tell him that you don't know Jesus. quiero que vayas donde Jesús y le digas, no conozco a Jesús. Quiero que vayas donde Cory y le digas, no conozco a Jesús. Say, Corey, can you tell me about Jesus? And Cory, maybe I can get háblame de saved." Jesús. No lo conozco. Rather, we should be encouraged Si no, por el otro lado, deberíamos de ser animados, beyond our sin. más allá de nuestro pecado. We can all sit here today and say, you know what, Lord, I am a sinner. Podemos decir hoy día, Señor, soy un pecador. It is in my nature. Está en mi naturaleza. But Pero, I want to live for you. pero yo quiero vivir para ti. And I thank you that you are starting me today. Y te agradezco que hoy día me estás estorbando. And that is an amazing thing. Y eso es algo increíble. So, anyway, that's all I got for you guys. Como sea. I Esto es todo wish- lo que tengo para ustedes. I wish that I could spend more time with you. Desearía pasar más tiempo contigo. As I had said earlier, one of the great things of my travels to Peru Como lo dije más temprano, antes, ¿no? Lo grandioso de cuando viajo a Perú, is not just teaching the classes, y no solamente el dictar las clases, enseñar, but it's all that stuff in between the classes that I love. sino es todo eso que pasa entre las clases que me gusta. You know, getting to know you guys, hearing your stories, Conociéndolos, escuchando sus historias, you know, praying with you, counseling with you. It's orando great. contigo, dándote consejos. ¡Qué loco! But
It's just, so this is just a little, I just feel like something's missing, but hey, God's got it covered. Y esto es algo pequeño, siento que algo está faltando, pero ¿sabes qué? Dios lo tiene cubierto. So next week, I have a whole week off, right? Y sabes, tengo una semana libre. Yeah, and then Corey got me into some trouble. Y Cory ya me ha informado. Cory ya me metió en problemas. Yeah, because I'll be starting a class in Guatemala. Porque voy a empezar una clase en Guatemala. So if you'd like to come to Guatemala, Si quieres venir a Guatemala, hey, you can meet me there. ahí me puedes conocer, pues. Anyway, Bueno, hey, questions. I mean, we got any preguntas? I know it's way past lunchtime over there. preguntas. Sé que tenemos preguntas y también sé que ya nos pasamos de la hora del almuerzo. Andrew, Okay, so in Psalm 51:4, Salmo 51, el verso 4. David says that he's only sinned against God. David dice, solo he pecado contra ti, Dios. And then in James chapter 5, verse 16, Y luego en Santiago capítulo 5, versículo 16, it says to confess your sins to one another. dice, confiésense sus pecados unos a otros. So I'm trying to like process all this like together into one. Solo quiero tratar de procesar todo esto para tener uno. So David didn't sin against Uriah, he sinned against the Lord. Entonces David no pecó en contra de Orías, sino en contra del Señor. Now when I sin against people, I sin against God and not those people. Entonces cuando yo peco en contra de las personas, peco en contra de Dios, no contra las But I personas. should still ask forgiveness for those people. Pero And aún necesito perdonar a estas personas. you put that all together for me. ¿Cómo podría poner junto todo eso para mí? Okay. Everything is ultimately against God. todo está como en contra para Dios. If you hurt my children, Si tú fueses mi hijo, you have hurt me. me hubieses escuchado. You're going to have to deal with me. Tú vas a tener que tratar conmigo. Your sin is against me. Tu pecado está contra mía. You have also sinned against my children, Tú también has pecado contra mi hijo, but I'm the one that's going to wallop you. pero yo voy a ser el que te va a tragar. Okay, so it all comes down to Matthew chapter 22 Todo viene a Mateo capítulo 22, in verses 34 through 40. de 34 al 40. They asked him, what's the most important law? Le preguntan, ¿cuál es qué es lo más importante? He says, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, right? Love the Lord. ¿Amar al mundo? What? That was... Amar al Señor, pues. Right. And then Jesus adds something Y there. luego Jesús añade algo. He says the second one is like it. Él dijo, la segunda es como esta. And that's you love your neighbor as yourself. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Everything that you and I do in this world Todo lo que tú y yo hagamos en este mundo is played out in our relationships with others. está relacionado con nuestra relación con otros. And Tiene que ver. how we treat one another is how we are treating the Lord. En cómo tratamos unos a otros es como tratamos al Señor. Most definitely, if I sin against you, Y más definitivamente, si yo peco en contra tuya, I must ask your forgiveness because I have indeed sinned against you. tengo que pedir perdón porque he pecado en contra tuya. But Pero I have ultimately sinned against God. aún más he pecado en contra de Dios. And so he is the one that is going to determine what happens because of that sin. Él es el que va a determinar qué pasa por ese pecado. And so yes, most definitely we sin against one another Entonces, la mayoría de veces sí pecamos unos a otros and we owe each other apologies y también nos pedimos disculpas. and we owe each other repentance También mostramos arrepentimiento unos a otros. and we owe each other love. También nos damos amor.
But understand that I think about like Matthew chapter 25. También estoy en Mateo 25. You know, he says, whatever you do to the least of these, you've done it to me. Lo que le hiciste al menor de estos me lo has hecho a mí, dijo. And so everything that David did to Uriah, Todo lo que David le hizo a Urías, to Bathsheba, a Betsabé, to the entire nation, a la nación entera, that was all at God. eso fue directo hacia Dios. And so it's all connected, should I say. Todo está conectado, te diría. Does that make sense, Andrew? ¿Tiene sentido? It's just, it always kind of tripped me up that, 51:4, he says he's only sinning against God, and it's like, no, that's not. Siempre llego a eso, ¿no? En el Salmo 51:4 dice, solo he pecado contra Dios, pero ¿y las otras? Well, that's a good explanation, thank Pero you. Pues buena explicación, muchas gracias. Cool. You know what, Andrew? One thing for sure Y algo de seguro is that I like how you look at that verse es que me gusta cómo ves ese versículo and get bothered by it. y te molesta. This is the only way you and I are going to learn the Word of God. Esa es la única forma de cómo podemos conocer la palabra de Dios. It's to find those verses which seem to be inconsistencies. Cuando encuentras estos versículos que parece que hay inconsistencia. And then, work our way around the scriptures to figure out what is meant by this. Y tienes que buscar en la escritura para ver qué significa esto. But, a lot of us just read the Bible. We just go, yeah, I'm just sinning against God. And we don't stop and think and say, hey, there's a problem there. Pero muchos de nosotros leemos la Biblia, pero no paramos a pensar, oye, hay un problema aquí. So anyway, I continue to look at the Word of God that way. Quiero animarlos a que I continúen. encourage all you to do that. Quiero animarlos a que todos ustedes puedan continuar viendo la palabra de Dios así. All right, well, let me pray for you guys, okay? Lord, thank you for my new friends. Thank you for meeting some of the family. How awesome. There's going to be zillions of us in the family when we get to heaven. And how wonderful just to know that we are the redeemed and that we are yours. We belong to you because of your goodness and your grace, only because of you. We praise you, Lord Jesus. We praise you. And all the difficulty and all the weirdness of living on this planet in these bodies, we pray that you would help us to understand just how much you love us and the great things you have prepared for us of all people, Oh God, we praise you and we thank you. We pray in Jesus' name. Amen.